Muchas veces, como pastor, la gente se acerca y me empieza a preguntar qué es pecado y qué no. Les doy un ejemplo. Pastor, si hacer transacción económica el sábado es pecado, ¿sí o no? ¿Agarrar yo un bus es pecado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Será que no? Pastor, ¿y si yo voy a cine es pecado? ¿Sí o no? ¿Seguros? Pastor, ¿y si tomo café es pecado? ¿Me comprende el punto? Muchas veces nosotros nos inquietamos por saber qué es pecado y qué no. ¿Cierto que sí? Y empezamos entonces a angustiarnos con buena razón, no con mala razón, en qué es pecado y qué no. Y empezamos entonces a analizar. Bueno, no tomamos tinto porque decimos que tomar café es ¿qué? Pecado. Pero en estos días de frío nos hacemos un milito caliente. ¿Cierto que sí? Y que es técnicamente lo mismo, ¿verdad? Y empezamos entonces a buscar qué cosa es pecado y qué no. Pastor, ¿y la falda hasta dónde es pecado y hasta dónde todavía es decente? ¿Verdad? Pastor, y aquí y allá, y si yo me hago esto, yo me hago lo otro. Creemos, o más bien tenemos la inquietud del pecado, y es algo natural en nosotros, porque sabemos que la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Por lo tanto, entre menos pecado cometa yo, pues más lejos estoy ¿de qué? De la muerte, hablando de la muerte eterna. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están ¿cómo? Destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, entre más me aleje yo del pecado, pues más seguramente estoy menos destituido ¿de dónde? De la gloria de Dios. Así que nos angustia saber qué es pecado y qué no es pecado. Por supuesto, nosotros conocemos o nosotros mismos hemos clasificado los pecados. Hay pecados que consideramos grandes y otros pecados que consideramos ¿qué? Pequeñitos. Les doy un ejemplo. Aquellos pecados que consideramos grandes son aquellos que no solo nos afectan a nosotros, sino que afectan a otra persona o a otras personas. Esos pecados los consideramos grandes. Ejemplo, matar. ¿Sí o no? Consideramos el asesinato un pecado ¿qué? Grande. Pero consideramos pequeños aquellos pecados que solo nos afectan a nosotros o que afectan en una mínima parte a los demás. Ejemplo, una mentira blanca. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Nosotros mismos clasificamos los pecados. Entonces, no consideramos, no matamos y no hacemos nada de eso, o no cometemos adulterio, que podemos considerar el adulterio un pecado grande, o robar un banco o algo por el estilo. No lo hacemos porque consideramos eso un pecado blanco, un pecado grande. Pero ¿y los pecados pequeños? Por ejemplo, no hablar mal del prójimo, no hable mal del prójimo, no hable mal de él, solo piénselo. ¿Es pecado? ¿Es pecado? ¿Grande o pequeño? No, pequeño, pastor, porque él no se dio cuenta. Pero resulta que pecado es pecado. Es exactamente lo mismo yo robarme un banco a yo robarme 100 pesos de un vecino, de un hermano, de un familiar. Es exactamente lo mismo. En el sentido espiritual, ¿no? Porque no es lo mismo yo asesinar a alguien que yo pensar mal de alguien. En el sentido de que no afecto a nadie cuando solo lo pienso, pero igual estoy cometiendo ¿qué? Pecado. Así que yo voy a intentar, a la luz de la Escritura, por supuesto, y con la ayuda de Dios, tratar de resolver el concepto que tenemos de pecado. No el pecado, porque resolver el pecado solo Cristo. Amén. Pero sí el concepto que tenemos de pecado. Por eso vamos a estudiar bastante la Biblia. Vamos a ir primero a 1 San Juan capítulo 3.
Primera de San Juan, capítulo 3. Y vamos a intentar resolver qué es pecado para entonces poder saber qué cosas son pecado y qué cosas no son pecado. Primera de San Juan, capítulo 3, verso 4. Es un texto muy conocido. De hecho, la mayoría de textos que vamos a usar son textos conocidos por todos. Dice la Escritura, Primera de San Juan, capítulo 3, verso 4. Dice así: todo el que comete pecado infringe también, ¿qué cosa? La ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. Muy bien, según ese texto, el pecado es la acción de infringir ¿qué cosa? La ley. Quiere decir que hay una ley que me dice que yo no debo hacer ciertas cosas. Si yo las infrinjo, si yo las quebranto, entonces estoy cometiendo ¿qué? Pecado. Un ejemplo. En un lugar dice prohibido parquear y yo me parqueo. ¿Qué hice? ¿Infringí una qué? Una ley, porque la ley decía que no debo parquearme y yo ¿qué hice? Me parqué. Sencillo. Infringí deliberadamente o tal vez por ignorancia, por la razón que sea, pero cometí la acción de pecar. En este caso, los mandamientos. Si los mandamientos me dicen, no hablarás contra tu prójimo, ¿falso qué? ¿Y si es cierto? Interesante. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Y yo lo hablo, ¿qué estoy haciendo? Estoy infringiendo la ley. Por lo tanto, estoy cometiendo ¿qué? Pecado. Si la ley me dice que el día de guardar es el día sábado y yo no lo guardo, ¿qué estoy cometiendo? Pecado. Y así sucesivamente con cada uno de los mandamientos. En ese texto podemos ver que el pecado se puede referir a una acción. Es decir, si yo sé que ir a un cierto lugar no es bueno y yo voy, entonces estoy cometiendo ¿qué? Pecado. Si yo sé que tomarme algo o comerme algo o ponerme algo no es correcto y yo lo hago, entonces estoy cometiendo la acción ¿de qué? De pecado. Escuchen esto. ¿Cometer una acción de pecado me condena? ¿Sí o no? ¿Sí me condena o no me condena? Cometer un ejemplo, yo mato a alguien, ¿me condeno? Si yo cometo acciones malas, ¿me pierdo? Es decir, ¿yo me puedo perder por una acción? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen sí? No me arrepentí. ¿Me puedo perder por una acción? ¿Me puedo salvar por otra acción? Si yo hago cosas malas, ¿me pierdo? Si yo hago cosas buenas, ¿me salvo? Oye, nos metimos en un lío, pero está bien, por lo menos tengo su atención. Si yo hago solo acciones malas, ¿me condeno? Pero entonces, si yo hago solo acciones buenas, ¿me salvo? La salvación no es por obras. La condenación sí. No. Fíjense que nosotros mismos vemos el problema. Si yo haciendo cosas malas me pierdo, pues quería decir que haciendo cosas buenas tendría que salvarme. Pero todos sabemos que la salvación no es por obras, sino que trasciende las obras. Por lo tanto, las obras malas también deben ir más allá. Por eso no podemos ver el pecado como una simple acción, porque estaríamos restringiendo el pecado a las acciones.
Vamos a leer otro texto. Santiago capítulo 4, verso 17. Santiago capítulo 4, verso 17. Muy bien, el que sabe hacer lo bueno. Escuchen, ahora es diferente. El primer texto decía que el pecado es la acción, gracias, de infringir la ley, ¿sí o no? Es decir, es una acción demeritada o consciente o inconsciente, pero al fin y al cabo es una acción. Pero Santiago nos dice que el pecado no solamente es una acción, sino también el no tener acción es pecado. ¿Sí o no? El que sabe hacer lo bueno y no ¿qué? Y no lo hace es, escuchen, no es que usted haga cosas malas, sino que si sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Así que el pecado entonces, más que una acción, debe ser algo adicional. El pecado es una condición, no es una acción, es una condición. Yo no me pierdo por la acción de pecar, de acometer acto de pecado. Yo me pierdo porque mi condición es pecaminosa. Asimismo, la salvación. La salvación, yo no me salvo por hacer cosas buenas, ¿o sí? Yo me salvo porque mi condición es una condición que, en resumen, nosotros le hemos entregado al Señor y entonces ahora somos salvos. ¿Amén? Es diferente. Vamos a seguir leyendo la Escritura. Romanos capítulo 5, verso 12. Dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Muy bien, pregunto, ¿por quién entró el pecado? Pero ¿y quién pecó primero? ¿Quién había pecado primero? Ah, bueno, sí, Satanás, claro. Pero en el ámbito nuestro, ¿quién pecó primero? Eva. ¿Estamos de acuerdo que Eva había pecado primero que Adán? ¿Por qué se considera el pecado de Adán y no el de Eva? Muy bien, porque a diferencia de Eva, Eva fue engañada, ella fue inducida, ¿sí o no? Pero Adán, cuando peca, él lo hace de manera consciente, cambiando su condición de salvación a una condición pecaminosa. Entonces el problema del pecado no es de acción, es de condición. Maestro, ibas a... lo mismo que yo, gracias. Es una condición, no es una acción, es una condición. Ahora, las acciones son resultado de la condición. ¿Sí o no? En otras palabras, ¿puede un árbol de manzana dar frutos de pera? No. El árbol de manzana dará ¿qué? Manzanas. El árbol de peras dará el que tenga condición de pecado, ¿qué acciones tendrá? Pecado. El que tenga condición de salvación, ¿qué acciones tendrá? ¿Ven? El tema no es de acción. El tema es de condición, pero vamos a seguir leyendo la Escritura. Dice así, vamos a ver algunos ejemplos. Hechos capítulo 13, verso 22. Porque aquí nos enredan un poquito más el asunto. Hechos 13, capítulo 22. Mira lo que dice, vamos a leer varios textos rápido. 13, 22. ¿Qué dice? ¿Lo tienes? Hechos 13, 22. Dice así: quitado levantó al rey que... ¿A quién? Al rey David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón,
quien hará todo lo que yo quiero, dice el Señor. David era considerado varón conforme ¿a quién? Varón conforme al corazón de Dios. ¿Seguro? ¿Seguro? Oiga, ¿cómo un hombre que está un día, que no fue a la guerra por omisión, él tenía que estar en la época de la guerra, y no se fue, se quedó en su palacio haciendo nada, y se subió al balcón un día del palacio, y miró así hacia la casa de abajito, ¿sí o no? Así de la manga para abajo, y vio a una muchacha bañándose, linda, hermosa, y el rey David, en vez de decir, uy, qué vergüenza, yo me entro, se quedó ¿qué? Mirando. Y que lo peor aún, la mandó a llamar. Llamó al criado, al siervo, tal. Ey, anda, llámame a esa muchacha. Y la muchacha fue. Tampoco es tan inocente la muchacha, ¿cierto? Pero la muchacha fue. Y el rey, pues el rey, dice la Biblia, que el rey David era hermoso de parecer, ¿cierto? Que era pelirrojo, alto, que era un tipazo así como yo, ¿cierto? Como yo quisiera ser. Contarle que bien o mal el rey David se acostó con una mujer casada, que era casada con uno de sus soldados, de los mejores soldados, de lo mejorcito que había. Así que el tipo vino y se acostó con ella. Con tan mala suerte que la muchacha quedó ¿cómo? En embarazo. ¡Qué lío! El rey en adulterio. Y la muchacha también. Y si la apedreaban a ella, también tenían que apedrear ¿a quién? Al rey. Así que el rey dijo, tranquila, no se preocupe. Mandó a llamar al tipo que estaba en la guerra. Y él llegó, todo el soldado dando reportes. Sí, mi rey, la guerra va así, así. Y el rey, ok, excelente. El rey le prestó atención a lo que diría. Contarle que el rey le dijo, bueno, esta noche vete para tu casa y relájate, está con tu esposa, tranquilo. Con la intención, el rey, escuchen esto, estamos hablando del hombre conforme al corazón de quién. Con la intención de que el rey, de que Urías se acostara con su esposa y entonces él pensara que el hijo que iba a tener, Betsabé, era hijo de quién. De él. En otras palabras, para tapar el lío. ¿Sí o no? Usted se acuesta con su esposa y cada quien tranquilo, solo lo sabemos ella y yo, dijo él, así que tranquilo. Escuchen, estamos hablando del varón conforme al corazón de quién. De Dios. Y entonces el rey le dijo, vete para tu casa, tú tranquilo. Bueno, mi rey, hasta luego, se despidió. El rey se fue a dormir, dijo, tranquilo, miren, no hay problema, no hay nada. El rey se fue tranquilo. Al otro día se encuentra el rey con la sorpresa de que Urías no se fue a la casa. ¿Dónde se quedó Urías? En la puerta del palacio. Y cuando el rey le dice, ¿tú qué haces aquí? Si yo te mandé para la casa. No, mi rey, no. Yo no me puedo ir a dormir a mi casa con mi esposa. Estamos en guerra. Y yo me quedé aquí cuidando tu palacio. Qué cachetada. ¿Sí o no? Entonces el rey dijo, complicado este caballero. Entonces hagamos algo. Dice la escritura que lo emborrachó. Ustedes han leído, lo invitó a fiesta y lo bebió y tal. Y cuando ya estaba borracho, le dijo, ahora sí, vete para tu casa. Y el rey dijo, además que ahora sí borracho, pues si pasa algo no con la señora, igual no se va a saber. Él ya va a creer que el hijo ya es de él. Al otro día el rey se levanta. ¿Y dónde encuentra Urías? Con un guayabo. Pero en la puerta del palacio. ¿Tú qué haces aquí? No, rey, yo no me fui para la casa, yo me quedé aquí cuidando. Lo mismo, estamos en guerra, no me puedo ir. Entonces el rey dijo, ok, aquí no hay de otra. Urías, muy bien, vete otra vez para el frente de batalla. Pero escucha, llévale esto por favor al general, llévale esta carta al general. Y dice que el rey redactó la carta al general, diciéndole, por favor, coloca a Urías en el punto más fuerte de la batalla para que muera. ¿Y con quién la mandó? El rey la selló y la mandó con el mismo que Urías. Y Urías, todo contento, llegó al frente de batalla. Sí, mi general, mi rey, tan, le manda aquí está la carta que manda. Y cuando el general la lee,
tenía que hacer caso. Así que el general lo pone a él en el frente de batalla, en el punto más duro de la guerra, y Urías muere. Entonces el rey dijo, listo, se arregló el problema. ¿Sí o no? No hay problema. Ahora yo vengo y me caso con ella y decimos que el niño es 4 mesino. ¿Sí o no? Eso fue lo que hizo el rey. Literal fue lo que hizo el rey. El rey vino y se casó con Betsabé para decir que el hijo era ¿de quién? De él, pero que las cuentas no cuadraban, que el niño era prematuro. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pregunto, ¿cuántos pecados cometió ahí? ¿Cuántos puede contar? ¿Cuántos puede contar? Infringió toda la ley. O sea, bueno, infringió todo porque el que infringe en una se hace culpable de todo. Excelente. O sea, cuenten los pecados. Ahí hubo mentira, hubo adulterio, hubo asesinato, hubo abuso de poder, hubo absolutamente todo. Pero era un varón conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Para resumir la historia, tengo más ejemplos, pero se los voy a mencionar. Para resumir la historia, cuando el rey se casa con Betsabé y nace el niño y todo el asunto y todo, se le aparece el profeta Natán al rey David y le dice, mira, rey, tengo un problema en el reinado y creo que tú eres el único que lo puede solucionar. Ah, ok, dime, está bien, no hay problema. Mira, resulta que hay un señor que es muy pobre y solo tiene una ovejita. No tiene más, tiene solo una ovejita. Pero el vecino es un hombre rico, hacendado y tiene muchas ovejas, carneros, vacas, bueyes. No, el hombre es rico y tiene todo. Resulta que el hombre rico recibió visita y en vez de sacrificar a uno de sus bueyes y ovejitas, se fue donde el vecino que solo tenía una y la sacrificó para dársela a sus amigos. ¿Saben qué hizo el rey? Dice la escritura que el rey rasgó sus vestiduras y dijo, si de mí depende, ese hombre no amanece. Así dijo el rey, palabras más, palabras menos, eso está ahí en la escritura. Y el rey rasgó sus vestiduras y dijo, se muere. Mejor dicho, voy a ya cortarle la cabeza. Y el profeta le dijo, ese eres tú. Escuchen, pero por esto David era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Qué hizo David? Reconoció su pecado, escuchó la voz de Dios, se arrepintió y corrigió su camino. Aún así Dios lo llama varón conforme al corazón de Dios. No por sus acciones, sino por su condición. Por su condición. Les doy otro ejemplo rapidito. El joven rico, ¿se acuerdan del joven rico? Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Guardar los mandamientos. Ah, Señor, ¿eso lo guardo desde cuándo? Desde niño. Pero él no se sentía salvo porque tenía buenas acciones, pero no tenía una condición verdadera. El Señor le dijo, ve, vende todo lo que tiene y dáselo ¿a quién? A los pobres. Y el hombre dijo, no, pues ahí sí ya, hasta ahí llegué. Hasta ahí llegamos. El pecado no es una acción. El pecado es una ¿qué? Condición. Leamos este texto, Romanos capítulo 7. Mientras buscan Romanos capítulo 7, ¿se acuerdan de Judas? Sí, Judas Iscariote. Judas Iscariote hizo parte de los 12, de los 70, de los 120. Judas iba, predicaba, sanaba enfermos, hacía milagros también. Pero fue que al final traicionó ¿a quién? Porque aunque tenía buenas acciones, su problema era ¿qué? La condición. Romanos capítulo 7, verso 15 nos lo deja más claro. Dice así. Dice el apóstol Pablo, sabemos, desde el 14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que yo hago no lo entiendo,
pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está ¿quién? En mí. Pablo entendía el problema que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un detalle. ¿Cuántos de nosotros no nos bautizamos creyendo y queriendo ser fieles? Amén, ¿sí o no? Todos. Llegamos a las aguas diciendo, Señor, yo te seré fiel hasta la muerte. Pero arrancamos nuestra vida cristiana como un volador. Y en el camino, porque nosotros hemos restringido el pecado, la salvación a una acción o acciones. Y es una condición. Escuchen esto, familia. Lo más importante en nuestra vida cristiana es la condición que nosotros tengamos en nuestro corazón. ¿Saben cuándo lo entendió Pablo? Porque Pablo luchaba y decía, oye, yo no entiendo, yo quiero hacer el bien, pero no me sale. Termino haciendo el mal que no quiero hacer. ¿Saben cuándo lo entendió Pablo? Cuando Pablo dijo en Gálatas 2:20, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ezequiel capítulo 26, y con este terminamos. 36, perdón. Ezequiel capítulo 36. Verso 26 en adelante. 36, 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de ¿qué? Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. La preocupación del cristiano debe estar en tener el espíritu del Señor. Amén. Esa es la preocupación del cristiano. Porque escuchen esto, sin el Espíritu de Dios, tú puedes tener buenas obras, ¿sí o no? Pero estar perdido. Pero aún teniendo malas obras, en la gracia del Señor puedes alcanzar salvación. Amén. Así que el problema no son las obras, el problema son las condiciones de tu corazón y de mi corazón. Si mi corazón yo se lo abro al Señor, por eso el Señor se esfuerza en decir, he aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Llamo, si alguno abre la puerta yo podré entrar a Él. Por eso es que el Señor se deleita diciendo, mira, no importa cómo estés, ven a mí como estéis, trabajados y cargados, que yo, dice el Señor, los haré ¿qué cosa? Descansar. La salvación depende de que le abramos nuestro corazón a Cristo Jesús o no. Por supuesto, entre más Jesús tenga el control de nuestro corazón, pues nuestras acciones así también hablarás, porque por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. En esta ocasión de la Cena del Señor, donde tenemos la oportunidad de reconocer que no hemos sido buenos, de que hemos fallado, es una linda oportunidad que el Señor nos da para nosotros reconciliarnos con Él. Y para nosotros renovar nuestra condición de haberle entregado el corazón a Cristo Jesús. Lo que vas a renovar no son tus acciones. No es que literal borren tus acciones y bueno, ya quedó en limpio, ahora puede seguir malas acciones. No, es una renovación de nuestra condición con el Señor. Una condición de entrega a Cristo Jesús. De que tú le entregaste el corazón a Cristo y por alguna razón te descuidaste, le quitaste el control a Cristo y empezaste a cometer acciones equivocadas. Pero la cena del Señor, el lavamiento de pies y todo lo demás, nos permite renovar con Cristo Jesús nuestro pacto de condición, nuestra entrega del corazón. Pregunto, ¿hay alguien que quiera decirle eso a Cristo? Yo quiero entregarte de nuevo mi corazón. ¿Qué tal si nos colocamos de pie y entonces oramos a nuestro Dios? Oremos. Señor, nosotros, tú sabes que en el fondo queremos serte fieles.
Tú sabes que en nosotros está el deseo de serte fieles. Pero nuestras acciones dicen otra cosa. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque realmente queremos ser salvos. Solo que vivimos en un mundo difícil, complicado, y no nos excusamos en el mundo. Al final la decisión es nuestra. Pero vivimos en un mundo complicado. Señor, qué bueno que has dejado esta ceremonia de la cena y de los ritos del lavamiento de pies y demás para renovar nuestro pacto contigo. Señor, queremos dejar de preocuparnos por las acciones y preocuparnos más por la condición de que tú reines en nuestro corazón, de que seas tú el que realmente sea el dueño de nuestra vida, del que tú seas realmente, Señor, el rey de nuestro ser. Eso al final es lo que determina salvación o perdición. Podemos tener 1000 obras buenas y estar perdidos, y nosotros no queremos eso, Señor. Queremos ser salvos, no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho méritos, sino porque queremos escondernos en Cristo Jesús. Abrirle la puerta del corazón y decir como Pablo al final, es que ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo en nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos. Ayúdanos entonces hoy a renovar nuestra condición hoy de salvación. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.